¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Muy buenas amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos aquí para reaccionar a este video que me mandaron una amiga, hermana, suscriptora del canal que se llama Analía. Analía, te mando muchos besos, te mando muchos abrazos, porque siempre nos recomiendas cosas, siempre apoyas al canal, siempre haces de todo. Y me dijiste, ¿sabes qué, Ático? Cállate los ojos. Quiero que todos los amigos del canal conozcan más de mi país, que es Argentina. Y nos mandó este video donde me dijo, aquí te van a mostrar los lugares más hermosos que tenemos, en su mayoría, porque dice que faltan algunos, pero vamos a ver de qué se trata. Se me hace muy interesante. Argentina es uno de los países que me gustaría conocer. Argentina, España, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Colombia. Igual, y fíjense que por la fiebre que hemos tenido con las reacciones a Dimash, igual y hasta China, obviamente Kazajistán, pero igual y hasta China, porque yo era más de conocer Japón, ¿no? Todavía quiero conocer Japón, pero también a lo mejor China, Corea, sobre todo también. Lugares así, ¿no? Que no sean tan comunes, porque todo el mundo dice, ay, Estados Unidos, ay, Italia, ay, Francia, que obviamente me gustaría conocer todos esos lugares, ¿no? Pero así que me digas a mí, escoge lugares que los que quieras ir primero. Rusia, Bielorrusia, Ucrania, España. España, porque les voy a contar un secreto. A mí me gusta el fútbol, y mi adoración, mi pasión es el Real Madrid. soy merengue, soy madridista, y la verdad, yo creo que sería el hombre más feliz del mundo estar en el Santiago Bernabéu, sacarme una foto, conocer las vitrinas de las 15 Champions. Bueno, ya no me quiero enfocar en eso, pero sí, me gustaría mucho, digo, conocer España, Argentina, Colombia, Brasil, y bueno, también Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos, Portugal. Conocer todo el mundo, donde me quieran recibir y me den asilo por unos días, para que no me salga tan caro. Pero bueno, vámonos. Ahora sí que, Ático, cállate los ojos y vámonos a reaccionar a este video de los 10 lugares más bellos de Argentina. Y pues bueno, vamos para allá. Hoy en Lugares del Mundo te presentamos los 10 lugares más bellos para visitar en Argentina. Ok. No olvidemos suscribirte al canal para ver más y apoyarnos con tu like en el video. Wow. Empecemos. Ushuaia es una ciudad ubicada en el extremo austral de la Argentina. No es como que un nombre muy común que tú relaciones con Argentina, Ushuaia. Es más como que es un nombre que asociarías más con algo, no sé, Ushuaia. Ushuaia. No sé, con una pronunciación más rusa, ucraniana, bielorrusa. Ushuaia. Interesante, ¿eh? Empecemos. Ushuaia es una ciudad ubicada en el extremo austral de la Argentina, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Oh, me gusta ese contraste. Fíjense que, a pesar de... Parece que es como mar, ¿no? Si es como que una playa. A ver. Teo. Empecemos. Ushuaia es una ciudad ubicada en el extremo austral de la Argentina, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Es la ciudad más austral del mundo, y es conocida como el fin del mundo. Ushuaia es una ciudad moderna, con una amplia oferta de alojamientos, restaurantes y actividades turísticas. Es un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza. Sí, es mar. Pero fíjense que me gustaba mucho el contraste que tenían, porque arena casi no tenía. Tenían, pero muy en los bordes. Era más como que una combinación de verde y nieve para hacer una playa, no sé, bastante interesante. La verdad me gustaría conocerlo. Les voy a decir un secreto. Amo el frío. Amo los lugares fríos. A mí sí me das a escoger. Ático, ¿a dónde te quieres ir de vacaciones? ¿A la playa o a un bosque? Yo me voy al bosque. El calor, no sé, no me gusta, me desespera, me pone de malas. Obviamente las playas me gustan, ¿no? Me gusta nadar y bañarme en el mar y todo eso. Pero soy más de lugares fríos, adoro la nieve. A lo mejor por eso me gusta tanto Rusia, Bielorrusia, Ucrania y todos esos países, ¿no? Porque lo que sobra allá es nieve.
Y aquí en México sí tenemos lugares donde hay nieve, sobre todo en el norte, en temporadas de invierno, Chihuahua y todas esas zonas se ponen blancas. No parecen México, parecen una ciudad de eslava. Y la verdad es impresionante. Pero sí, a mí me gusta mucho la nieve, por eso Ushuaia es una muy buena opción. Gracias, Analia, por el tip. Y aparte de que es la ciudad del fin del mundo, la última ciudad en el cono sur. La cultura y la historia. El Parque Nacional Tierra del Fuego es un parque nacional ubicado en los alrededores de Ushuaia. Alberga una gran variedad de paisajes naturales, como bosques, montañas, glaciares y ríos. Wow. Ushuaia es un lugar ideal para observar la fauna, como pingüinos, lobos marinos, ballenas y delfines. Ballenas. Es un lugar popular para practicar deportes de aventura, como senderismo, trekking, escalada, rafting y kayak. Ushuaia ofrece una variedad de opciones gastronómicas que incluyen cocina argentina e internacional. La cocina argentina es una de mis debilidades. Me gustan muchísimo los cortes que tiene la comida argentina, la carne. Yo soy carnívoro. Para mí una comida sin carne no es comida. Es como que la siento como que un aperitivo nomás. Pero debe tener carne la comida que yo coma, si no, no me llena, simplemente no me llena. Algunos de los platos típicos de la zona incluyen el asado, los churrascos y el chocolate. Chocolate. La bahía de Ushuaia es un lugar Wow. ideal para realizar actividades acuáticas, como navegación, kayak y pesca. El canal Beagle es un canal natural que separa la isla Grande de Tierra del Fuego de la isla de los Estados. Es un lugar ideal para realizar excursiones en barco y observar la fauna marina. El Parque Nacional es el destino principal de la zona. Es un lugar imperdible para cualquier visitante. El museo ofrece información sobre la historia y la cultura de Ushuaia. La Plaza Soberanía es el centro de la ciudad. Aquí encontrarás edificios históricos, como la Catedral de Ushuaia. El mejor momento para visitar Ushuaia es durante la temporada seca, que va de octubre a abril. Villa La Angostura es una ciudad ubicada en la provincia de Neuquén, Argentina. Wow, también Villa La Angostura es muy mi estilo, ¿eh? Bosque, se ve que no hace mucho calor. Si te metes al bosquecito, te da frío. Ay, ya me vi. Invítenme. Es un destino turístico popular por su belleza natural, su tranquilidad y su oferta de actividades al aire libre. Wow. Villa La Angostura está ubicada en la Patagonia Argentina, a orillas del lago Nahuel Huapi. También hasta abajo. La ciudad está rodeada de montañas, bosques y lagos que ofrecen una gran variedad de actividades al aire libre, como senderismo, trekking, escalada, rafting y kayak. Villa La Angostura está rodeada de lagos, como el lago Nahuel Huapi. Wow. Wow. Se ve impresionante. Pero fíjense que aquí en Villa La Angostura, por las imágenes que nos han estado mostrando, me recuerdan mucho las imágenes, o tienen la arquitectura muy parecida, madera, cabañas y todo eso, a un video que vi de lugares así, pero en Alaska, completamente del lado contrario, en el polo norte. Estamos aquí en el polo sur del planeta, en el polo norte del planeta, en Alaska. Hay lugares que son poblaciones, porque ni siquiera son ciudades, son poblaciones en donde la arquitectura es muy así, muy de madera, muy rústica, muy de cabañas. Me gusta muchísimo ese contraste entre lo retro y el frío. No sé, les digo, ya me vi ahí yo metiendo el dedo y congelándome en el agua. No sé, es algo increíble. El lago Espejo Grande y el lago Espejo Chico. Los lagos ofrecen una gran variedad de actividades, como navegación, kayak, pesca y natación. Es un lugar popular para practicar deportes de aventura, como senderismo, trekking, escalada, rafting y kayak. Villa La Angostura ofrece una variedad de opciones gastronómicas que incluyen cocina argentina e internacional. Algunos de los platos típicos de la zona incluyen el asado, los churrascos y el chocolate. Vean nada más que paisajes. Es impresionante y en todos predomina algo que es mi pasión, que es el frío. Por ejemplo, aquí en México también tenemos lugares bastante interesantes, muy bonitos, pero sobre todo lo que predomina es el calor. Los climas templados, de templado a caliente.
para que tengas esos climas fríos, estos climas fríos, tienes que venir en una época especial del año que es invierno, ¿no? Finales de otoño, invierno, finales de invierno, para que tengas este tipo de climas o nieve. Y aquí se ve que lo que predomina es eso durante durante todo el año, ¿no? En primavera, verano, otoño, invierno hace frío. Y es lo que les digo que a mí me gusta bastante. Les digo, ya me vi algún día ya me vi yo ahí pescando y comiendo. Es una ciudad tranquila y relajada, perfecta para descansar y disfrutar de la naturaleza. Lugares recomendados para visitar en Villa La Angostura. El lago Nahuel Huapi es el lago más grande de la Patagonia Argentina. Es un lugar ideal para realizar actividades al aire libre, como navegación, kayak, pesca y natación. Deberían arreglar ese puente. El Parque Nacional Nahuel Huapi es un parque nacional ubicado en los alrededores de Villa La Angostura. El agua se ve transparente. Variedad de paisajes naturales, como bosques, montañas, lagos y ríos. El Cerro Bayo es una estación de esquí ubicada a las afueras de Villa La Angostura. Es un lugar popular para practicar esquí y snowboard. El Mirador Belvedere ofrece una vista panorámica de la ciudad y de los alrededores. Puerto Blest es un pequeño puerto ubicado en el lago Nahuel Huapi. Es un lugar ideal para realizar excursiones en barco y observar la fauna marina. El mejor momento para visitar Villa La Angostura es durante la temporada seca, que va de octubre a abril. Villa La Angostura es un destino turístico imperdible. Si estás buscando una experiencia inolvidable, Villa La Angostura es el lugar perfecto para ti. La Quebrada de Humahuaca es un valle andino ubicado en la provincia de Jujuy, Argentina. Quebrada de Humahuaca. Es un destino turístico popular por su belleza natural, su riqueza cultural. Ok, aquí se ve más desértico, se ve que impera más el calor. Me recuerda más a los climas y paisajes que tenemos sobre todo en la parte norte del país mexicano. Tiene como que esa arquitectura predomina el blanco para que no conserve el calor y los paisajes un poquito más áridos, hasta cierto punto desérticos. Cultural y su importancia histórica. La quebrada se extiende por unos 155 kilómetros desde la ciudad de Humahuaca hasta el pueblo de Tilcara. Está flanqueada por altas montañas que albergan una variedad de formaciones rocosas únicas, como el Cerro de los Siete Colores, el Cerro de la Paleta del Pintor y el Cerro de las Señoritas. La quebrada está repleta de pueblos pintorescos, cada uno con su propia historia y cultura. La quebrada alberga varios sitios arqueológicos que datan de la época de los pueblos originarios, como también una variedad de animales, como guanacos, pumas, zorros y aves. Humahuaca es la ciudad más importante de la quebrada. Si alguien sabe qué son los guanacos, y me lo puede dejar aquí en los comentarios, se lo voy a agradecer 1000 veces. Es un buen lugar para alojarse y organizar actividades en la zona. Tilcara es otro pueblo importante de la quebrada. Es un lugar popular para el turismo de aventura, como senderismo, escalada y rafting. Purmamarca es conocido por su Cerro de los Siete Colores, una formación rocosa única que se ha convertido en uno de los... Esta capilla que vimos, creo que es una iglesia, ¿no? Sí, por las cruces. Es muy característica también ver en los poblados, en los pueblitos aquí en México, este tipo de arquitectura eclesiástica. No, sí hay obviamente arquitectura más europea en las iglesias aquí en México, pero es más lugares muy específicos, ¿no? Lo que predomina en la mayoría de los asentamientos, poblaciones, aquí en México es este tipo de arquitectura en las iglesias. Más simple, más sencilla, no tan laboriosa. Por su Cerro de los Siete Colores, una formación rocosa única que se ha convertido en uno de los símbolos de la Argentina. Uquía es conocido por sus iglesias coloniales, que albergan pinturas de ángeles arcabuceros. El mejor momento para visitar la quebrada es durante la temporada seca, que va de abril a noviembre. Okay. La quebrada de Humahuaca es un destino turístico imperdible. Si estás buscando una experiencia única que te lleve a un viaje por la historia y la cultura, la quebrada de Humahuaca es el lugar perfecto para ti. El Parque Nacional Talampaya es un parque nacional ubicado en la provincia de La Rioja, Argentina. Okay. Es un destino turístico popular por sus formaciones rocosas únicas que datan de la era mesozoica. El parque es un lugar de gran interés geológico. Las formaciones rocosas, que incluyen cañones, barrancos, columnas y cuevas, son un testimonio de la evolución del planeta.
El parque cuenta con una red de senderos que permiten explorar las formaciones rocosas. Alberga varios sitios arqueológicos que datan de la época de los pueblos originarios. Y también una variedad de animales, como guanacos, pumas, zorros y aves. La cancha de bochas es una formación rocosa que tiene la forma de una cancha de bochas. El cañón del Talampaya es una formación rocosa que tiene una profundidad de hasta... ¿Una cancha de qué? ¿Bochas? Ahora sí les voy a pedir ayuda a todos mis amigos argentinos que son guanacos y que es un campo de bochas. Me imagino que debe ser algo para un juego, un deporte. Pero bochas, ¿qué serán? ¿Pelotas? No sé, algo así. 150 metros. Los cajones son un conjunto de formaciones rocosas que tienen la forma de cajones. El mejor momento para visitar el parque es durante la temporada seca, que va de abril a noviembre. El glaciar Perito Moreno es uno de los glaciares más grandes de América del Sur. Se encuentra ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz, Argentina. Este es más mi el estilo, glaciar no es un espectáculo natural impresionante. Se extiende por 250 kilómetros cuadrados y tiene una altura de hasta 60 metros. El glaciar se mueve constantemente y cada año se desprenden grandes bloques de hielo que caen al lago argentino. Las pasarelas que se encuentran frente al glaciar ofrecen una vista privilegiada de la maravilla natural. Un tour en barco por el lago argentino permite ver el glaciar desde una perspectiva diferente. Hacer trekking sobre el glaciar es una experiencia única que permite experimentar la fuerza y el poder del glaciar de primera mano. El Calafate es la ciudad más cercana al glaciar. Es un buen lugar para alojarse y organizar actividades en la zona. El glaciar es el destino principal de la zona. Fíjense que digo, es algo natural, ¿no? Pero que también hemos propiciado nosotros los seres humanos la descongelación de estos glaciares por el cambio climático y los calores que se están sintiendo últimamente son impresionantes. Pero todo esto el ser humano lo ha cambiado, ¿no? Por la contaminación y todas esas cosas se ha generado el cambio climático y desgraciadamente estamos ocasionando que este tipo de glaciares se derritan, pero se desprenden en esos pedazos. Es un lugar imperdible para cualquier visitante. El Parque Nacional alberga una gran cantidad de glaciares, además del Perito Moreno. El mejor momento para visitar el glaciar es durante la temporada seca, que va de octubre a abril. El glaciar Perito Moreno es un destino turístico imperdible. Si estás buscando una experiencia inolvidable, el glaciar Perito Moreno es el lugar perfecto para ti. ¿A qué se refieren con la temporada seca? ¿Que no es temporada de lluvias? Yo creo, ¿no? La península de Valdés es un parque nacional ubicado en la provincia de Chubut, Argentina. Es un destino turístico popular por su riqueza natural, que incluye una variedad de animales marinos, como ballenas, delfines, lobos marinos y pingüinos. La península de Valdés es uno de los mejores lugares del mundo para observar ballenas. Durante los meses de verano, las ballenas francas australes llegan a la península para reproducirse y amamantar a sus crías. La península de Valdés alberga varias colonias de lobos marinos, que se pueden observar desde tierra o desde el mar. Wow, lo más impresionante es el contraste de colores. Nos vamos de grises a marrones a verdes y todos son naturales. O sea, si yo fuera ballena y fuera a descargar las bendiciones, también iría ahí. Es impresionante el lugar. La península de Valdés alberga dos colonias de pingüinos, la colonia de pingüinos de Magallanes en Punta Tombo y la colonia de pingüinos Rey en Punta Norte. La península de Valdés... No sé qué tienen los pingüinos, pero siempre que los veo me ponen feliz. No sé por qué, es un ave feliz. Me levantan el estado de ánimo, me ponen contento. Valdés ofrece una variedad de senderos para caminar que permiten explorar la belleza natural de la zona. Es un lugar popular para la pesca deportiva. Puerto Madryn es la ciudad más cercana a la península de Valdés. Es un buen lugar para alojarse y organizar actividades en la zona. Los delfines. Punta Tombo es la colonia de pingüinos de Magallanes más grande del mundo. Fíjense que hemos visto algunos lugares que nos han dicho de aquí de Argentina que están hermosos.
y nos mencionan mucho la fauna marina, ballenas, sobre todo ballenas y delfines. Pero se han dado cuenta que ninguno nos han dicho hasta el momento tiburones. No sé si en Argentina no haya tiburones, que yo creo que sí ha de haber, pero a lo mejor no son tan comunes. Algún argentino que nos los deje aquí en los comentarios que diga, no, mira, Ático, sí hay tiburones, pero a lo mejor no deambulan tanto por aquí, por que son más de agua caliente y esta es más agua fría, no sé. algo que nos dejen saber por qué no se menciona a los tiburones, a lo mejor no son tan comunes. Punta Norte es la colonia de pingüinos rey más grande del mundo. Isla Cuídela. de los Pájaros es un santuario de aves ubicado en la bahía de Puerto Madryn. El mejor momento para visitar la península de Valdés es durante la temporada de ballenas, que va de junio a diciembre. Temporada de ballenas. La península de Valdés es un destino turístico imperdible para los amantes de la naturaleza. Si estás buscando una experiencia inolvidable, la península de Valdés es el lugar perfecto para ti. Si hay pingüinos y leones marinos, estoy casi seguro que debe de haber tiburones, porque son parte fundamental de su dieta. Las cataratas del Iguazú son una de las 7 maravillas naturales de... Wow, las cataratas. Ese lugar es impresionante. Ya lo había visto, no personalmente porque no conozco la Argentina, pero ya lo había visto en videos y sí, ya me vi también ahí. Es ese contraste entre el frío, la neblina que se hace con el mismo vapor del agua. No sé, ya me vi ahí. Del mundo. Se encuentran ubicadas en la frontera entre Argentina y Brasil, y son uno de los destinos turísticos más populares de América del Sur. Las cataratas están formadas por 275 saltos de agua que caen desde una altura de hasta 80 metros. 275. El agua se precipita en una impresionante cascada que se puede ver desde varios miradores. Ver las cataratas es, por supuesto, la actividad principal que hay que hacer en Cataratas del Iguazú. Hay varios miradores desde los que se puede ver la cascada, y también hay paseos en bote y helicóptero que ofrecen vistas únicas. Las cataratas del Iguazú se encuentran dentro de 2 parques nacionales, uno en Argentina y otro en Brasil. Ambos parques ofrecen una variedad de senderos para caminar, así como oportunidades para observar la vida silvestre. La Garganta del Diablo es el salto más impresionante de las cataratas del Iguazú. Se encuentra en el lado argentino del Parque Nacional y es un lugar increíble para ver la fuerza de la naturaleza. La isla San Martín es una isla ubicada en el medio del río Iguazú. Es un lugar popular para hacer caminatas, nadar y observar la vida silvestre. El mejor momento para visitar Cataratas del Iguazú es durante la temporada seca, mayo-octubre, donde el clima invernal ayuda a sobrellevar el calor tropical de la zona. Bariloche es una ciudad ubicada en la Patagonia Argentina, en la provincia de Río Negro. Es conocida como la ciudad de los lagos y la nieve, ya que está rodeada de hermosos lagos y montañas. Bariloche. Se ve hermoso, ¿eh? Parece una ciudad europea, suiza, lugares así por las imágenes. No sé, se ve muy a ese estilo, ¿no? Como la ciudad de los lagos y la nieve, El ya que está contraste rodeada de la hermosos playa y la lagos y nieve. montañas, y es un destino popular para los deportes de invierno. Bariloche también es una ciudad con una rica historia y cultura. Bariloche es un destino popular para los deportes de invierno, como esquí, snowboard y patinaje sobre hielo. Aquí encontrarás varias pistas. ¿Qué no los deportes de invierno son aventarse bolitas de nieve y hacer muñecos? Y angelitos en la nieve. De esquí, como Cerro Catedral, Cerro Otto y Cerro Catedral. Bariloche ofrece una variedad de oportunidades para explorar la naturaleza. Aquí podrás practicar senderismo, ciclismo, pesca y kayak. También podrás visitar parques nacionales, como el Parque Nacional Nahuel Huapi y el Parque Nacional Los Arrayanes. Cerro Catedral es la principal estación de esquí de Bariloche. Ofrece una variedad de pistas para todos los niveles de experiencia. ¿Qué imágenes? El lago Nahuel Huapi es el lago más grande de la Patagonia Argentina. Es un lugar popular para practicar deportes acuáticos, como kayak y pesca. El barrio cívico es el centro histórico de Bariloche. Aquí encontrarás edificios históricos, como la Catedral de Bariloche y el Museo del Chocolate. El mejor momento para... Segundo punto a favor, chocolate. Frío,
lago, chocolate. A visitar Bariloche es durante el invierno, junio-agosto, cuando hay nieve. Aunque, como toda la Patagonia, ofrece una belleza diferente en todas las estaciones del año. Mendoza es una ciudad ubicada en la región de Cuyo, en Argentina. Es conocida como la capital del vino argentino, ya que alberga una gran cantidad de bodegas que producen vinos de alta calidad. Mendoza también es una ciudad con una rica historia y cultura. Aquí encontrarás una variedad de museos, teatros y monumentos históricos. Mendoza es un destino popular para los amantes del vino. Aquí encontrarás Voy a hacer una pregunta un poco polémica, controversial, que sobre todo es para mis amigos argentinos y amigos chilenos. ¿Qué vino es mejor, el de Mendoza o el chileno? Déjenmelo aquí en los comentarios. Con respeto a todo, por favor. Es interesante. He probado los dos, tanto el vino argentino como el vino chileno. Me decanto más por el vino chileno porque es un sabor más... Yo lo sentí más afrutado. Y el vino argentino lo sentí un poquito más ácido, más vinagroso, más seco, no sé. Saben muy bien, muy bien los dos. Pero por mi paladar, a mi gusto, me gustó más el chileno, que me supo más afrutado. Pero los dos son muy buenos, ¿eh? una variedad de bodegas que ofrecen tours, degustaciones y catas. Algunas de las bodegas más populares incluyen Bodega Catena Zapata, Bodega Lagarde y Bodega Norton. Mendoza ofrece una variedad de oportunidades para explorar la naturaleza. Aquí podrás practicar deportes de aventura, como senderismo, ciclismo y escalada. También podrás visitar parques nacionales, como el Parque Nacional Aconcagua y el Parque Nacional El Leoncito. El Leoncito. Mendoza ofrece una variedad de opciones gastronómicas que incluyen cocina argentina e internacional. Algunos de los platos típicos de Mendoza incluyen el asado, los churrascos y los empanadas. El Parque General San Martín es el parque más grande de Se me Mendoza. antojó una empanada ahorita. Aquí encontrarás jardines, lagos, monumentos históricos y el Cerro de la Gloria, desde donde se tiene una vista panorámica de la ciudad. El Cerro Aconcagua es la montaña más alta de América, con una altura de 6.962 metros. Es un destino popular para los amantes del senderismo y la escalada. El mejor momento para visitar Mendoza es durante la primavera, octubre-noviembre, o el otoño, marzo-abril. Buenos Aires es la capital de Argentina y la ciudad más poblada del país. Sí, yo creo que estos últimos dos que nos han mostrado, tanto Mendoza como Buenos Aires, son los más típicos, ¿no? Más característicos. Es como, por ejemplo, si vienes a México, los lugares más típicos y característicos a donde llegues es o la Ciudad de México, o Guadalajara, o Monterrey. Yo creo que son de ese tipo de destinos, así como en este caso Buenos Aires y Mendoza, que son más reconocidos, ¿no? Más conocidos al público en general, aunque no dejan de ser espectaculares por ser conocidos, ¿no? Pero son como que los lugares más típicos. Me gusta bastante, aparte estamos viendo el obelisco, magnífico. Se encuentra ubicada en la región centro-este del país, sobre la orilla sur del Río de la Plata. Es una ciudad vibrante y cosmopolita, con una rica historia y cultura. La arquitectura Aquí encontrarás que tienen, todo lo que buscas en un viaje, museos, teatros. Si se dan cuenta, tiene un toque muy de la arquitectura de la época del Renacimiento italiano. Tiene ese toque porque tienen esa influencia directa. Restaurantes, bares y una vida nocturna animada. Buenos Aires alberga una gran cantidad de museos que ofrecen una amplia variedad de temas, desde arte hasta historia. Algunos de los museos más populares incluyen el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y el Museo de la Ciudad. Es un destino popular para los amantes del teatro, la música y el baile. Aquí podrás disfrutar de una amplia variedad de espectáculos, desde obras de teatro clásicas hasta shows de tango. Es una ciudad culinariamente diversa, con una amplia variedad de restaurantes que ofrecen cocina argentina e internacional. Fíjense que se me hizo muy interesante, es un show de tango. Nunca me lo había planteado en la cabeza. Ahora sí que no sabía que lo necesitaba hasta que lo escuché pronunciar. Un show de tango, no sé.
Me gusta Gardel. Yo creo que sería interesante. Algunos de los platos típicos de Buenos Aires incluyen el asado, los churrascos y los alfajores. Uy, un Buenos alfajor. Aires está dividida en 48 barrios, cada uno con su propia personalidad. Algunos de los barrios más populares incluyen el Microcentro, Recoleta, Palermo y San Telmo. El Microcentro es el centro financiero y comercial de Buenos Aires. Aquí encontrarás edificios históricos, tiendas, bancos y restaurantes. Recoleta es uno de los barrios más elegantes de Buenos Aires. Aquí encontrarás el Cementerio de la Recoleta, el Museo Nacional de Bellas Artes y el Palacio Duomo. Palermo es un barrio bohemio y cultural. Wow, la Aquí arquitectura es encontrarás impresionante. parques, bares, restaurantes y clubes nocturnos. San Telmo es un barrio histórico y artístico. Aquí encontrarás calles empedradas, casas coloniales y tiendas de antigüedades. El mejor momento para visitar Buenos Aires es durante la primavera, octubre. Fíjense que esto me recuerda mucho a la Ciudad de México, esa fusión, esa combinación entre lo clásico y lo moderno. Porque tanto puedes, por lo que estamos viendo en las imágenes de Buenos Aires, les digo que me recuerda mucho a la Ciudad de México porque puedes estar caminando y te ve y pasas y hay una casa de arquitectura colonial y avanzas 3 casas y ya tienes un edificio como estos moderno y dices esa fusión entre los dos estilos que no es sui generis, es algo que dices no sé cuál me gusta más, pero qué bueno que puedo disfrutar de los dos. Noviembre, o el otoño, marzo, abril. El idioma oficial de Argentina es el español. La moneda de Argentina es el peso argentino. Buenos Aires es una ciudad que ofrece algo para todos. Si estás buscando una ciudad vibrante y cosmopolita con una rica historia y cultura, Buenos Aires es el lugar perfecto para ti. Y pues bueno, hasta al parecer aquí llegó este video. Analia, muchísimas gracias por mandarnos este enlace. La verdad me encantó mucho. El final me sorprendió porque no lo cortaron así de repente. Pero la verdad sobre todo los dos primeros me llamaron mucho, los 3 primeros me llamaron mucho la atención por ese contraste entre el lago, entre el frío, la nieve, el bosque, lo verde. Les digo, yo soy más de lugares fríos, pero también me llamó muchísimo la atención Mendoza y Buenos Aires. No sé, una de mis debilidades es la cocina argentina. Les digo, los cortes, la carne, yo sin carne no puedo vivir. Es algo que les agradezco muchísimo. Al igual que de la cocina brasileña, por ejemplo, ay, ¿cómo se llama? Ay, se fue el nombre ahorita. Las espadas estas. También la carne es mi debilidad, mi pasión. Y pues bueno, ¿qué les pareció a ustedes? Síganme dejando este tipo de enlaces para conocer su lugar. O enlaces de lo que quieran, podemos reaccionar a cualquier cosa. Música, lugares, cocina, cine, televisión, deportes, lo que ustedes quieran. Déjenme sus recomendaciones, sugerencias, tanto aquí en los comentarios como en Instagram. Enlace para Instagram aquí abajo en la caja de descripción del video. También aquí abajo en la caja de descripción del video tenemos un enlace para la página de Patreon del canal, por si se quieren unir a la comunidad allí en Patreon. Es totalmente gratis, no tienen que pagar nada para poder ver los videos. Aunque ustedes vayan y vean que están bloqueados, que digan que están bloqueados, usted denle al play y el video va a correr. Lo único que pasa es que están bloqueados porque tienen que unirse a la comunidad del ático allí, ¿no? Les digo, es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Ahí en Patreon subo los videos que YouTube me llegue a bloquear por causas de derechos de autor, que no me deje mostrarlos, los subo allá. Por eso es importante que me sigan en Instagram, porque ahí en Instagram les aviso si subí un video a Patreon que no pude mostrar en YouTube. Y pues bueno, ya saben, déjenme otra vez sus enlaces, sus recomendaciones, sus sugerencias, tanto aquí en YouTube como en Instagram, ahí por mensaje privado o aquí en los comentarios de YouTube. Y no me queda más que decirles que si esta videoreacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videoreacciones todos los días de lunes a viernes y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho,
Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.